No entendemos, pues, aquellas personas, el contenido de su doctrina o de sus conceptos que ellos tienen, sea cual fuere, no así el espiritismo. El espiritismo nos esclarece desde tierna edad, cuando nos va formando el concepto verdadero de una doctrina amplia, sincera, una doctrina que nos hace creer verdaderamente lo que nosotros debemos aprender en la vida para el espíritu. Pero hermanos, hay muchas religiones, sí hay religiones. Yo les estoy hablando de una doctrina que pasaron muchos hombres capacitados, Allan Kardec, León Denis, Joaquín de Picado, Benavides y tantos hombres que hicieron entrever que había que luchar por el espiritismo y ellos hicieron su lucha. Ahora nos corresponde a nosotros hacer entrever a los pequeños grupos o a los grupos que se integran la verdad sobre el espiritismo. El espiritismo no es una cantidad de mentira, ni de odio, ni de rencor, ni de hechicería. No, aquí no hay hechicería. Aquí lo que hay una verdad encontrada y pensada por aquellos trabajadores que arduamente lo hicieron en el nombre de Dios. Y digo en el nombre de Dios porque en ellos se dio el trabajo definido, el trabajo conquistador, el trabajo ambicionando la verdad, la justicia, el amor y los pormenores de tantas personas. Los sinsabores que nosotros podamos vivir en la vida son las deudas, los compromisos que nosotros tenemos de otra existencia. Porque nosotros no somos ningunos santos. Todos los que estamos aquí somos pecadores y todos por la vara que medimos vamos a ser medidos. Es interesante esto, hermano, por dos razones muy poderosas. Porque se ha creído que el espiritismo es un manantial de mentira, de engaño. No, es una verdad, porque mencionando a Kardec en sus obras, los que lean el libro de los espíritus, los que lean el Evangelio y esa serie de libros se darán cuenta de Joaquín Trincado, de Benavides, y de todos estos hombres se darán cuenta que el espiritismo es una ciencia que viene trabajando sobre la base fundamental y esencial que es la moral. Con moral y luces, como dijo Bolívar, está todo ya resuelto. Moral y luces, nuestras grandes primeras necesidades. Y esas necesidades estamos luchando hoy a través de la vida espiritual, a través del concepto, porque queremos ser espíritas, queremos ser hombres de bien, hombres honrados, hombres capacitados. Queremos ser también hombres de una hermandad cristiana que nos rodea a todos y que todos seamos hermanos para siempre por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, queda abierta la sección en el nombre de Dios Todopoderoso. Porque si nos ponemos a ver, el hermano Kardec dedica a la turbación espírita nada más 4 preguntas, y obviamente tal vez no dedicó más porque es un tema tan confuso que no quiso adentrarse pues, en especulaciones, pero de verdad que es un tema que requiere pues, de mucho estudio. Ahora bien, de todo lo que se ha hablado en las charlas anteriores, pudiéramos entonces concluir que la turbación espírita es que es, ¿no? Un estado de confusión que tiene el espíritu después de la muerte, cuando todavía no comprende si está en estado de espíritu o está todavía con el cuerpo. Pero aquí dice el hermano Kardec que el espíritu cuando está en turbación lo que tiene es una ilusión
ilusión en la cual él todavía, aquí dice, semejante ilusión dura hasta la completa separación del perispíritu, y hasta entonces no se reconoce el espíritu ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos. Esto lo dice él aquí, pareciera que entonces el espíritu todavía está como en una ilusión que todavía no ve lo que ha pasado. Entonces, si fuera así, nos preguntaríamos, ¿sufre el espíritu durante la turbación espíritu? Escuchemos bien la pregunta. Si el espíritu está confundido, no sabe lo que ha pasado porque simplemente no tiene conciencia de que ha desencarnado, ¿sufre el espíritu durante la turbación espírita? Por lo menos bajo esa definición que estamos diciendo. ¿Y por qué sufre si no sabe qué le está pasando? Bueno, porque lo que pasa es que yo estuve investigando un poquito más allá. Y entonces, dentro de la turbación, muchas veces ellos no saben que están muertos, con eso tal cual como lo que se plantea, pero otras veces, cuando ellos llegan o sea, algunos pueden pensar que están muertos, o pueden saber que están muertos, pero de acuerdo a cómo fue su vida, de acuerdo a cómo ellos fueron adquiriendo conocimiento con respecto a la vida después de la muerte, según esa, por ejemplo, los religiosos tienen esperan que después de muerto, por ejemplo, aunque ellos se hayan estado preparando después de muerto, es conseguir ángeles, por ejemplo, o conseguir la nada, por ejemplo, o otros estados que se han hablado dentro de la religión que ellos profesan. Entonces, ¿qué pasa cuando ese espíritu se encuentra y ve o se ve a sí mismo si él supuestamente esperaba una nada? Entonces, esa posición los turba, ¿ves? Aunque estén esperando la muerte, aunque ellos sepan que están muertos. Entonces, ¿qué pasa aquí si me estoy viendo? Por ejemplo, la hermana Mira lo denominó muy bien con respecto a la turbación. La turbación no es otra cosa sino la confusión del espíritu, una confusión. En este caso, por ejemplo, de los religiosos, ellos esperan algo que en el momento de la muerte no se ven. Ese es como el caso de la compañera de trabajo que es testigo, y entonces ella tuvo un sueño donde ella se veía que estaba muerta y se consiguió con varios espíritus y estaba muerta, y supuestamente ella me vio y yo la llevé hasta su casa, y cuando vio a su casa vio a sus niños y vio a su esposo ya casado con otra persona y a sus niños llorando porque no estaba ella. Entonces cuando ella me lo plantea, yo le digo, mira, eso para mí es una revelación. Entonces ella me dice, no, eso no puede ser una revelación, eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia, y se fue hasta su puesto de trabajo diciendo eso es una negación, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Ahí le puede producir, esa impresión le puede producir malestar, de alguna manera. como un estado, ¿verdad?, de confusión, donde pareciera que el espíritu simplemente no sabe pues dónde está, como que está todavía, embebido, pues él no sabe qué le ha pasado. Entonces, y mi vida dice que sí sufre,
pero debemos ver eso en detalle, porque si una persona simplemente no sabe qué le ha pasado, no sabe quién está sufriendo. No, también había otro que de Joao, un muchacho que murió así de repente. Sí, pero yo vamos para allá. Yo lo que quiero es ver los varios estados. Podemos decir que el espíritu tiene una confusión donde simplemente el hermano Carlos dice aquí, él está como dormido, ¿verdad? Ok. Por otro lado, veríamos el espíritu que ya sabe que está muerto, pero no comprende su situación. Entonces, que simplemente, mira, él está viendo que él le habla a la gente y la gente no lo nota, pues simplemente nadie sabe que está él. Dice el hermano Kardec incluso que el que asiste a su propio entierro, ¿no? Y oye a la gente hablando de él y no entiende pues por qué la gente lo está llorando y hasta que se encuentra con su realidad, que es que se ve allí en un cuerpo, ¿verdad? Este sería otro tipo de turbación. Y finalmente, hermano, la pregunta es, pues, ya cuando el espíritu acepta porque está desencarnado, o por lo menos se da cuenta que ya no está en la tierra, ¿verdad? Entonces viene la turbación o sea, sería como estado. Pues yo vería la turbación espírita como en sí, no es una condición, sino un proceso pues, en el que va el espíritu. Porque entonces, fíjense lo que dice el hermano Kardec aquí. El hermano Kardec aquí nos dice algo muy importante, ¿no? Fíjense esto que dice aquí. El espíritu está sorprendido, admirado y no cree estar muerto. Lo sostiene con terquedad. Ve sin embargo su cuerpo, sabe que él es suyo y no comprende que está separado de él. Se acerca a las personas a quienes aprecia y no comprende porque no le oye. Semejante inducción dura hasta que la completa separación del perispíritu y hasta entonces no se reconoce el espíritu ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos. Entonces vemos que el hermano Kardec también aquí vincula la turbación espírita con la separación entre el espíritu y la materia y el perispíritu. Y eso sería otra pregunta que nosotros tendríamos, pues hasta qué punto la separación entre el perispíritu y la materia influye pues en la turbación espírita. Ese sería otro punto, porque ya no sería un fenómeno, si se quiere, particular o individual del espíritu en cuanto a su percepción de las cosas, sino sería por la influencia que tendría, por la cercanía que tiene todavía con la materia. Pero fíjate que aquí hay algo que el hermano Kardec nos dice y que de alguna manera no se contradice con otras cosas, pero que en otras líneas él dice que no es así. Él nos habla que en las muertes violentas o en las mentes ocasionadas por el suicidio, accidentes, heridas, que el espíritu está admirado y no cree estar muerto. Muchas veces hemos hablado acá de que las muertes accidentales, ¿verdad?, no van a determinar que el espíritu esté más o menos turbado. ¿Por qué? Porque obviamente para lo que uno a veces ve como una muerte accidental, es una muerte, bueno, que el espíritu ya se esperaba. De igual forma, si nosotros dijéramos, mira, se va a turbar más un niño porque acaba de vivir que un viejo, no sería una regla exacta, porque entonces vemos personas que tienen mucha edad y se turban más incluso que el que todavía no ha empezado a vivir, pues porque ya es una condición del espíritu humano, una condición de la edad. A veces nosotros pensamos que la edad determina como una especie de predisposición del espíritu, y no debe ser, porque en todo caso el espíritu es el mismo, que tenga una edad, en todo caso es la condición del espíritu. Ahora bien, fíjense otra cosa que nos dice el hermano Kardec aquí, que algo de lo que decía Nírida, y es importante, que a veces uno no entiende. Uno dice, mira, cualquier persona en otra religión puede encontrar muchísimas cosas, y es verdad.
una persona en una religión X puede encontrar, mira, su transformación moral y muchas cosas, es verdad, como muchas personas en el espiritismo a lo mejor nunca la encontramos, no lo sabemos, pero nos preguntamos, ¿la creencia en el infierno, la creencia en el cielo, la creencia en estas situaciones puede causar turbación espírita? El hermano Kardec de alguna manera da a entender que sí, porque cuando el espíritu va a la muerte, ¿verdad?, convencido de una realidad y se encuentra con otra realidad, independientemente de sus condiciones espirituales, hay una confusión pues allí, porque simplemente él está esperando una cosa, como alguien que se monta en un autobús para ir a un sitio y llega a otro sitio y encuentra una realidad totalmente distinta. Las personas que esperan ser recibidos con bombas y platillos, que esperan un cielo, entonces vemos que si hay mira, y esto es importante, porque anoche yo veía un programa, lo que pasa es que no escuché dónde era, porque lo vi terminando, en Estados Unidos, de un pastor, que él vive en un sitio donde la gente está pasando mucho trabajo, porque no llueve, porque hay desempleo, porque hay muchas cosas, y todas las noches él mete a la gente en ese sitio y les habla y le dice que todo eso es culpa de ellos, porque ellos están transgrediendo las leyes de Dios, que todo eso es la venganza de Dios por todo lo que ellos están haciendo. Entonces nosotros nos preguntamos, una persona que asista a ese culto y que de alguna manera se comporta bien por temor a Dios, ¿ustedes creen que de verdad está conquistando una verdadera formación? No, porque simplemente de alguna manera lo que está es impidiendo que se le cause un daño, pues igual como el que no mata, porque la ley lo castiga, pero él no tiene una moral, él simplemente no transgrede la ley por temor a la consecuencia que eso le va a causar. Entonces, vemos que toda esa formación del espíritu va a tener una consecuencia, pues, al momento de la turbación del espíritu. Hermano, hay dos preguntas que debemos hacer. Por un lado, recordemos bien eso, porque eso lo estaba analizando yo ahorita, pues cuando el espíritu está confundido, o sea, que no sabe dónde está el sufre, yo no sé, de verdad, la persona está confundida, no lo sabemos. Hay, el hermano Kardec en otro sitio dice que hay espíritus que con la muerte entran en un letargo, o sea, simplemente en una especie de sueño por un tiempo mientras logran pues entender su situación. El espíritu simplemente está como dormido, pues ¿por qué? No lo sabemos ni cuánto tiempo dura eso. Pero hay dos preguntas importantes. Fíjense esto. Si nosotros leemos acá lo referente al olvido del pasado, dice que el olvido del pasado únicamente dura mientras que el espíritu está encarnado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en el momento que el espíritu, ¿verdad?, desencarna y adquiere pues noción de su condición, el olvido del pasado se debiera extinguir, ¿verdad? Entonces preguntamos, si el olvido del pasado se extingue cuando el espíritu adquiere noción de su condición, entonces ¿por qué decimos nosotros que el espíritu no sabe qué es espíritu si él tiene muchísimas encarnaciones pasadas? ¿Por qué decimos nosotros que el espíritu no tiene conocimiento del espiritismo si en su vida pasada, por supuesto, que habrá escuchado hablar del espiritismo? Entonces, a donde lo quiero llevar es a ese interrogante, porque yo no lo voy a responder, sino simplemente, o sea, ¿cómo coinciden en este caso entonces lo que sería la turbación espírita y el olvido del pasado? Como dos elementos que abrazan el espíritu con la muerte. ¿Cómo es ese proceso? Pues supera uno para volver a tener conciencia del otro. Y si yo ya retorno con los conocimientos de mí, porque el olvido del pasado, ¿verdad?, es tener conciencia de nuestras encarnaciones pasadas. Entonces, si ya nosotros tenemos conciencia de nuestras encarnaciones pasadas, entonces, ¿por qué el espíritu no tiene conocimiento de qué es espíritu? ¿Por qué el espíritu no adquiere entonces conocimiento de su realidad? Esa es una pregunta que debiéramos hacer. Finalmente, la otra pregunta que el hermano Kardec nos dice aquí. Nosotros decimos que el conocimiento espiritual de alguna manera
favorece o impide que el espíritu vaya a entrar en una turbación al momento de la desencarnación, o por lo menos la mitiga. Ahora nos preguntamos, ¿eso es cierto? ¿El conocimiento impide que el espíritu entre en turbación, o el conocimiento de verdad disminuye la turbación espiritual del espíritu? Y si quisiera que alguien dijera algo, o sea, de verdad nosotros podemos decir, mira, el hecho que yo tenga conocimiento, que yo haya leído libros sobre espiritismo, obviamente sabemos que ayuda, ¿no? Porque si lo comparamos con las otras religiones, bueno, la persona que estudia el espiritismo tiene una noción más clara de lo que va a encontrar. Pero la pregunta es, pues, el hecho de que la persona tenga los conocimientos, ¿eso ya impide que entre en estado de turbación? ¿O eso impide que ya que su turbación sea menor? Máximo. El conocimiento va a incluir que esa turbación sea menor, porque hay que tiene que aplicar todo eso y el estado va a ser menor. Pero sí, todo el sistema que está en turbación es como pasar ese traje. De paso que uno sale más rápido y otro se prolonga en ese estado. Pero ¿por qué necesita conocimiento si es cuando adquiere o sea, si cuando se extingue el olvido del pasado, él adquiere el conocimiento de su realidad como espíritu? Pienso que la moral es muy importante, porque la moral, o sea, lo que está progresado, pienso que es cuando él no tiene esa relación, no tiene un adelanto de progreso. Pienso que el conocimiento, claro, es muy importante, porque hay espíritus que tienen conocimiento, pero no tienen moral, ¿no? Yo pienso que la moral es muy importante en ese caso, que puede ayudar bastante para no tener esa turbación. Nati, ¿qué piensas tú? Si nosotros decimos, ¿cuánto dura la turbación espiritual o la turbación espiritual? Mano Carrera dice que puede durar horas, puede durar meses, puede durar años, puede durar mucho tiempo. Y sabemos que en el tiempo a nivel espiritual es muy distinto al tiempo que nosotros vemos. Pero entonces fíjate, el espíritu acepta su realidad, ¿verdad? O sea, el espíritu ya acepta que está muerto o que desencarnó, ¿verdad? Dice, mira, ya yo estoy desencarnado. Pero ¿qué pasa? Cuando el espíritu acepta que está desencarnado,
se suman dos situaciones. Por un lado, entonces viene todo el proceso de adaptación en cuanto a que él tiene que aceptar lo que dejó atrás. Sus seres queridos, si era atado a los bienes, bueno, va a seguir atado a sus bienes. O sea, pensamos que el proceso de turbación únicamente es adquirir conciencia de que ya estoy desencarnado, pero cuando yo adquiero conciencia de que estoy desencarnado, más bien allí no se inicia para muchos espíritus la mayor turbación. Porque entonces ahí es cuando ya el espíritu imagínense, él andaba por ahí caminando y no sabía qué pasaba, ¿verdad? Pero llegó un momento que ya él, cuando sabe que está desencarnado, entonces ahí es donde va a empezar a sufrir, porque va a estar entre sus hijos y ya va a saber que, bueno, que ya no está con ellos. Si es avaro, bueno, irá a los bienes y ya verá que sus bienes no son suyos. Entonces ahí es donde se inicia más bien el sufrimiento del espíritu. Cuando él ya está con su realidad claro, entonces ahí es donde se inician dos situaciones. ¿Cuánto tiempo le tardará al espíritu ya no entender, sino aceptar su nueva condición? Pues decir, bueno, ya yo estoy desencarnado y tengo que dejar atrás lo que sucedió. Y más aún, nosotros, un espíritu de bajo progreso desencarna, ¿verdad? ¿A qué plano va él? A veces va a plano incluso más bajo que la tierra. Entonces está bien, este espíritu tiene la turbación, ¿verdad?, de aceptar. Supongamos que ya acepta que va a dejar atrás sus situaciones, pero cuando ese espíritu tiene que ir incluso a un plano más bajo que la tierra, no va a seguir ese hermano sufriendo. Y yo le reitero lo que a mí me decía un espíritu hace algún tiempo, que de verdad eso nunca lo olvidaré, que me decía entonces, ¿qué se lleva un espíritu cuando se va de la tierra? Sus acciones y sus penas. O sea, nosotros podemos decir que cuando un espíritu supera la turbación espiritual ya no tiene penas. Nosotros podemos decir que el espíritu ya cuando adquiere esa, o sea, superó, simplemente el espíritu pasa a ser feliz. No, la turbación simplemente es donde ya él de alguna manera supera el tránsito de un mundo al otro, pues para identificarse con el mundo que está allá. Pero cuando él está identificado con el mundo que está allá, ya entonces vendrán a él los recuerdos de toda esa vida que acaba de dejar, más los recuerdos del mundo de sus otras encarnaciones. Entonces vemos que de verdad el proceso de adaptación y el proceso de turbación, como lo queramos llamar, es un proceso muy largo para muchos espíritus, pues. Porque está bien el espíritu que está el espíritu de bien o de progreso, él va a superar en un tiempo determinado, ¿verdad? Y después va a ir al mundo donde ya, o sea, llevará sus méritos. Pero la pregunta es, pues por lo menos, hermano, imagínense, la vida de un delincuente, ¿verdad? ¿Qué espera ese espíritu detrás de la muerte? Si más bien entonces ahí es donde verá, de repente el delincuente materialmente no ve el daño que hace, pero espiritualmente él sí lo verá. Entonces ahí vemos que la vida, que eso era algo, bueno, sin hacer alusiones, pero a los hermanitos de San Juan nos decían, porque los espíritus iban ahí y ellos lo elevaban, ¿verdad? Decían, no, los hermanos vienen aquí y ya uno lo hace que ellos se vayan convertidos. O sea, que hecho tan falso, pues, porque ¿cómo vamos a pretender que un delincuente va a cambiar nada más porque escuche una persona? Y mucho más cuando ese hermano entienda su realidad espiritual, entonces más bien no va a ser peor. Y no es que estamos siendo en este caso, hermanos, fatalistas, sino simplemente que cuando el espíritu entienda su situación, entonces ahí es donde él va a saber valorar lo bueno que hizo y lo malo que hizo. Entonces ya yo concluyendo, hermanos, yo creo que este es un tema de